Varios de nuestros videos han sido desmonetizados tras la revisión humana por representantes de YouTube. Por eso hacemos énfasis en que nuestros videos son 100% educativos, no pretenden glorificar ni promocionar el consumo de ninguna sustancia, y caen estrictamente en la categoría de videos aptos para monetización según las políticas de YouTube, bajo estas secciones específicas. Por favor, no desmoneticen nuestros videos, toman muchísimo esfuerzo, dinero, estudio y dedicación para realizarse. ¿Cuál fue la primera droga que probaste? Quiero que pauses este video por un momento y dejes tu respuesta en la sección de comentarios, pues vamos a hacer un experimento. Es probable que muchos comentarios digan alcohol, pues es lógico que estamos haciendo un documental sobre el alcohol, y pensaste que queríamos que respondieras esto. Otros comentarios dirán marihuana, tabaco, e incluso puede que exista el comentario intelectual que diga cafeína. A pesar de esto, todos están equivocados. Revisemos la definición de droga según la FDA, artículos diferentes a comidas, destinados a ser utilizados en el diagnóstico, cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades en el hombre o en otros animales. Según esta definición, la primera droga que probaste en tu vida fue la vacuna contra la hepatitis B, pues todos los recién nacidos deben recibirla 24 horas después de nacer. Podrás pensar que estamos jugando contigo, pues la vacuna contra la hepatitis B es un medicamento, no una droga. Revisemos entonces la definición de medicamento según la Real Academia Española: sustancia o combinación de sustancias con propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar o curar una enfermedad o para restaurar la salud. Si vamos a esto, entonces el alcohol puede definirse como medicamento, pues se utiliza sobre las heridas para esterilizarlas e impedir infecciones. En la intoxicación por alcohol adulterado, el etanol se utiliza como antídoto contra el metanol o etilenglicol. Además, el alcohol es un potente depresor del sistema nervioso central y actúa sobre nuestra capacidad de recordar eventos, por lo que fue utilizado ampliamente en Mesopotamia y Grecia como anestésico y sedante. Hacía que las amputaciones fueran menos dolorosas, difíciles de recordar y se infectaran menos. Las definiciones en medicina pueden ser confusas. Si consideramos ambas, entonces todos los medicamentos son drogas y todas las drogas son medicamentos. Veamos algunos ejemplos. La cocaína fue utilizada en 1884 por el doctor austriaco Karl Kohler como anestésico local en los ojos. En 1898 la heroína era producida ampliamente por el laboratorio farmacéutico Bayer para pacientes con enfermedades respiratorias. Y hoy en día el fentanilo, una de las sustancias de abuso más catastróficas de nuestra era, se utiliza ampliamente durante la anestesia de un paciente antes de su cirugía. A lo que vamos es que incluso las sustancias más peligrosas tienen historia como tratamientos médicos, e incluso algunas aún se utilizan. Por lo anterior, en este documental no hablamos de medicamentos ni drogas, hablamos sobre sustancias, y la connotación que tenga dicha sustancia dependerá de la intención de su uso, la cantidad que se usa, y la frecuencia con la que se consume. En el 2010, The Lancet, una de las revistas médicas más famosas del mundo, publicó un estudio coronando al alcohol como la sustancia de abuso más dañina de todas, superando de lejos a la heroína, el crack, la metanfetamina y la cocaína. Los investigadores definieron 16 criterios para determinar el grado de daño de las sustancias estudiadas. Los criterios evaluados fueron la letalidad de la sustancia, el daño que genera en la salud del usuario, la dependencia que genera, el deterioro en su salud mental, su impacto económico negativo y pérdidas de bienes materiales. Pérdidas de bienes intangibles como relaciones interpersonales, incitación al crimen, entre otras. Al comparar todos los criterios, la sustancia de abuso más dañina del mundo es el alcohol, seguida por la heroína, el crack, la metanfetamina y la cocaína. Aún así, el alcohol es legal en la mayoría de países del mundo. El 11.4% de todo el alcohol consumido es consumido por menores de edad. Los hombres probamos el alcohol en promedio a los 11 años, mientras que las mujeres lo hacen a los 13. Solo en Estados Unidos, más de 140,000 personas mueren al año por causas relacionadas con el alcohol, haciéndolo la tercera causa de muerte prevenible más frecuente. Y según la Organización Mundial de la Salud, el abuso del alcohol es el principal factor de riesgo para una muerte prematura y discapacidad en los humanos. Al finalizar este video comprenderás cómo actúa el alcohol en tu cuerpo,
por qué es tan tóxico para tus órganos y cómo está deteriorando tu salud lentamente, poniendo tu vida en riesgo y el bienestar de tus seres queridos en jaque. Pero para llegar a esto, tenemos que hablar primero sobre la historia del alcohol y cómo llegó a normalizarse su consumo, hasta convertirse en la sustancia de abuso más consumida en el mundo. La historia del alcohol data hasta el periodo neolítico, cerca de 10.000 años antes de Cristo. La capacidad de los humanos para metabolizar alcohol probablemente viene de millones de años atrás, cuando nuestros ancestros primates comían frutas fermentadas por su elevado nivel de calorías. Se comprobó que en el año 7000 a.C., en China se consumía una bebida alcohólica que contenía una mezcla de uvas fermentadas, bayas de espino y miel. Las primeras pruebas de producción masiva de alcohol se encuentran en el país que hoy se conoce como Georgia, datan al año 6000 a.C. Después de esto es común encontrar evidencia en países como Irán, Egipto, Babilonia, México y Sudán, entre otros. El uso medicinal del alcohol es mencionado en textos sumerios y egipcios desde el año 2100 a.C. Incluso, la Biblia hebrea habla del alcohol como medicamento para los moribundos y melancólicos, siendo ofrecido como ayuda para olvidar su miseria, Proverbios 31, 6, 7. No fue sino hasta el siglo I a.C. que se normaliza el consumo de alcohol de forma cotidiana, cuando los griegos y los romanos lo bebían acompañando su desayuno y en sus celebraciones. Casi siempre en forma de vino diluido, una parte de agua por una parte de vino. Durante la Edad Media en Europa, ya era normal que todos los días se bebiera cerveza sin ningún tipo de prohibición en edad ni clase social. Cuando llegaron los conquistadores a América del Sur, encontraron que los nativos indígenas masticaban el maíz morado, para que el almidón pudiese convertirse en azúcar y ser fermentado. Este proceso fue esencial para producir la famosa chicha de Suramérica, proceso que también se hacía en Japón para producir sake desde el arroz. Desde ese entonces empezó el efecto de bola de nieve. En el siglo XVI ya se consumían en España un promedio de 100 litros de alcohol por persona al año. Esto equivale a 1 litro cada 3 días. En Inglaterra se consumían 17 pintas de cerveza a la semana por persona. En 1620, cuando los peregrinos embarcaron su viaje desde Inglaterra hacia el Nuevo Mundo, para colonizar lo que hoy conocemos como Estados Unidos de América, empacaron en sus bodegas más cerveza que agua. La champaña hizo su debut en el siglo XVII, se le atribuyó su creación al maestro de vinos francés Dom Pérignon, sin embargo ya se conocía al vino espumoso desde 1531. El resto es historia. Hoy en día el alcohol hace parte de nuestra vida diaria como sociedad. Está en restaurantes, bares, discotecas, iglesias, yates, playas y neveras. Se promociona casi tan fácil como se promociona al agua, e incluso hay quienes todavía creen que beber una copa de vino al día puede ser saludable. No podían estar más equivocados. El alcohol que consumimos los humanos se conoce como etanol. El etanol es una sustancia soluble en agua que se absorbe en nuestro estómago lentamente, luego más rápidamente en el intestino, y posteriormente se distribuye libremente por todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Al contrario de lo que piensas, beber agua junto con alcohol hace que nos emborrachemos más rápido, ya que es una sustancia soluble en agua y al haber más agua en nuestro estómago e intestino, aumenta su volumen de distribución, lo cual quiere decir que el alcohol entra en contacto con más área superficial de nuestro estómago e intestino, por lo que logramos absorber más alcohol en un menor periodo de tiempo. Aún así, son las bebidas con dióxido de carbono las que se absorben más rápido, por ejemplo el whisky mezclado con soda o la champaña por sí sola. Un estómago lleno, y en especial uno lleno con carbohidratos, hace lo contrario. Reduce espacio para que el estómago y el intestino interactúen con el alcohol, por lo que se absorbe más lentamente. De aquí la acertada creencia de que comer antes de beber licor ayuda a emborracharse menos rápido. Las concentraciones sanguíneas de alcohol de una persona con estómago lleno pueden llegar a ser apenas 1/4 de las de una persona con estómago vacío. El alcohol se distribuye por el agua del cuerpo, de modo que la mayoría de los tejidos, como el corazón, el cerebro y los músculos, están expuestos a la misma concentración de alcohol que la sangre. La excepción es el hígado, donde la exposición es mayor porque la sangre llega directamente del estómago y del intestino delgado, a través de la vena porta.
Más del 90% del alcohol se metaboliza por el hígado, y hasta el 5% se excreta sin cambios en la orina, el sudor y el aliento. En su intento por eliminar el alcohol, el hígado utiliza enzimas para convertirlo en acetaldehído, el cual es una sustancia supremamente tóxica. Sin embargo, en personas sanas se oxida rápidamente por otras enzimas para convertirse en acetato inofensivo y ser eliminado. La intoxicación por alcohol ocurre cuando la ingesta es tanta que el hígado no logra transformar el acetaldehído a acetato eficientemente y termina acumulándose en la sangre. El acetaldehído es una sustancia cancerígena que daña los tejidos de nuestros órganos rápidamente, daña el ADN de nuestras células, causa disfunción mitocondrial, haciendo que sea más difícil degradar el acetaldehído a acetato, lo cual a su vez aumenta la concentración de acetaldehído, creando un círculo vicioso en su producción. Aumenta el estrés oxidativo, hace que nuestras células se autodestruyan en un proceso conocido como apoptosis, además de aumentar de forma generalizada la inflamación en todos los órganos del cuerpo. Consumir alcohol de forma crónica, incluso sin llegar a sentirse borracho, hace que sea muy probable desarrollar cirrosis hepática, pancreatitis, enfermedades infecciosas, cáncer, diabetes, enfermedades mentales como depresión, ansiedad y trastorno afectivo bipolar, enfermedades cardiovasculares e infartos cardíacos, sin contar la mayor probabilidad de morir en un accidente de tránsito, terminar herido en una pelea, trauma encefalocraneano por caídas y el daño que puedes hacer a otra persona. Según este artículo, el alcohol contribuye en más de 75,000 casos de cáncer y 19,000 muertes por cáncer al año en Estados Unidos. Entre los tipos de cáncer que más se atribuyen al alcohol se encuentran el cáncer de la cavidad oral, laringe y faringe, esófago, hígado, cáncer de seno y cáncer colorectal. Si bien hay quienes dicen que el consumo de alcohol en pequeñas cantidades puede ser beneficioso para la salud, estudios más recientes han sugerido que estas afirmaciones no están bien fundamentadas. Cuando se realizaron esos estudios, no se consideró si las personas que bebían una copa de vino al día debían su buena salud a sus buenos hábitos de dieta y ejercicio. Simplemente se le atribuyó esto al bajo consumo de alcohol. La cantidad de antioxidantes que contiene una copa de vino es insignificante a comparación de la concentración de alcohol que tiene, haciendo que cualquier efecto positivo que pudo haber llegado a tener sea nulificado inmediatamente por el alcohol en la copa. Estudios publicados en el 2022 demuestran que cualquier cantidad de alcohol ingerida de forma diaria y cotidiana aumenta la probabilidad de desarrollar las condiciones mencionadas anteriormente. Y según este reporte, consumir tan solo lo equivalente a 2 copas de champaña al día durante 5 años es suficiente para desarrollar una enfermedad del hígado atribuida al consumo de alcohol. No es necesario que el consumo sea diario, la cuenta también puede hacerse semanalmente. En hombres es suficiente 21 tragos a la semana para desarrollar esta condición y en mujeres 14. Puedes reconocer si tienes un problema de alcohol si lo consumes a diario o la mayoría de días de la semana, si todas las semanas te sientes alicorado por lo menos una vez, o si nunca puedes salir a un evento social sin tomar algo de alcohol, si te sientes mal o como si te faltara algo el día que no lo consumes, si tienes problemas con tu pareja, con tus amigos o con la policía, incluso si tus seres queridos han comentado al respecto. Si después de escuchar esto piensas que posiblemente todos los humanos que conoces tienen un problema de alcohol, entonces lo más probable es que sea cierto y se hizo parte del paisaje. No porque 100 personas hagan algo, quiere decir que está bien hecho. Reconocemos que nosotros también tenemos que mejorar nuestra conducta frente al alcohol. Consumir alcohol nubla tu mente, tu juicio, te desinhibe como humano racional, te convierte en un animal que piensa más con su entrepierna que con su cerebro, te quita los filtros y te hace decir y pensar cosas que preferirías no decir ni pensar. Aumenta tu ansiedad los días después de beber y baja tu autoestima. Beber alcohol en cualquier cantidad no te hace bien. Sé que es duro reconocerlo, pero es la verdad. ¿Acaso lograste libertad económica, encontraste al amor de tu vida, o lograste el sueño que tanto luchaste por conseguir? El alcohol te aleja de todas estas metas. A continuación, dejamos algunos clips de superestrellas que lucharon con su adicción al alcohol y pudieron superarla. Antes de ver los clips de los famosos, recuerda dar un like, suscribirte y compartir si aprendiste algo nuevo. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este. Encontrarás 2 de tu interés al finalizar el video.
Stop drinking. Unbelievable. Better. Oh, are you kidding? I would never be sitting here with you. No way. And I never would have been able to have relationships that I do. I never would have been able to take care of my father the way I did when he was sick. So many things. I wanted to be so right, committed to it. And the problem with that fight is like, you can win 1,000 times, you know, you only have to give in once. Something fundamental has to change. And I hate to say it, but the cure for addiction, the only cure I've seen, the cure for addiction is suffering. You suffer enough that something inside you goes, I'm done. It's like Everest is obvious to climb because it's there, it's a mountain. Personal Everests, you know, you can't see them, you know, and that journey to the top of the mountain and back down again is fraught with hazards. Yeah. And no one can see it but you. So letting people in to help, you know, when you can't trust, you know, and when you have to trust, and then, you know, endeavoring to make the journey with it. It was to a really, really, really rough point, and I couldn't get up off the floor for weeks. And 70% of it? yeah, Yeah, I'd say it's 70% maintenance of what can I do to do my part to stay out of the way. And then the other part, when you're going to, like, there's 4 walls in here, which one has the map behind it? It's that one. And you knock down the wall and it's there.